parashá número 25, la parashá Saf, ordena que vaya de Vayikra 6:8 hasta el 8:36. Esa es la porción para este día de Shabbat. Estamos ya prácticamente a las puertas de Pesach. Sí, ya esta semana, si el Eterno lo permite, en toda la vida, estaremos festejando Pesach. Y nosotros como judíos creyentes en el Mesías Yeshua, lo hacemos en memoria de él, como él dijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, lo hacemos nosotros a la manera judía, a la usanza judía, en memoria de él. Y después de haberla hecho con él, o sea, de haberlo hecho toda la comunidad judía, los que somos judíos, entonces haremos otra reunión especial, ¿verdad? Para los creyentes en Yeshua, pero que no son judíos, ¿sí? Entonces tenemos esa actividad esta semana. Entonces, pues vamos a irnos preparando más. Ya ustedes saben que es algo de vital importancia que nos preparemos. Bien, tengo dos temas aquí. Es posible que los abarque a los dos o de pronto uno. Vamos a ver el tiempo. Pero quiero hablar dos temas. Uno es basura sagrada, y el otro tema es cómo afecta nuestro entorno o cómo afecta tu entorno. ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo tengo aquí. Como siempre, me gusta estudiar, meditar, me gusta ver otras fuentes, me gusta ver otras charlas, me gusta ver otras opiniones. Y me he valido de algunos escritos del Rab Max Weihmann, ¿sí? Me llamó mucho la atención, voy a hacer la mención a esos escritos y también a otros escritos, ¿verdad? Pero esto ya es para el segundo tema, de Adam Lieberman, ¿sí? También, entonces, para que sepan que he sacado comentarios de ellos para enriquecer más la charla, ¿sí? Bien, así vamos a empezar entonces con el primer tema, basura sagrada, y como introducción vamos a ver cómo una acción humana se le puede insuflar significado espiritual. Y debemos estar motivados a hacer de lo mundano y corriente algo de buen contenido espiritual, ¿sí? Entonces, eso más o menos es el objetivo, ¿verdad?, de esta enseñanza. Nos dice el Rab Max Weihmann, dice el sacerdote, perdón, voy a citar primero la Torá, ¿sí? El texto de la Torá que habla acerca de esto. Lo encontramos en Vayikra 6:10 y 6:11. Dice, el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y se vestirá el calzoncillo de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, él apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Vayikra 6:11 dice, después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Pues como podemos ver, allí era una de las principales labores que tenía que hacer el sacerdote al empezar el servicio diario, ¿sí? Sacar las cenizas de los animales que habían sido quemados y que habían estado ahí toda la noche, ¿verdad? Quemándose pues allí toda la noche. Ese era el primer servicio de cada día en el templo sagrado y era la Trumá Hadeshen, ¿sí? Trumá Hadeshen, la remoción de las cenizas. Había que remover las cenizas, obvio, para empezar a hacer los holocaustos de ese día, ¿sí? Los sacrificios de ese día. Un cohen tomaba entonces una pala y quitaba las cenizas del altar. ¿Sí? Entonces esto pues obviamente nos parece como muy emocionante, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, tener que levantarse, tener que arreglarse para ir a sacar unas cenizas de su lugar, a limpiar el lugar y a disponerlo para que se siguieran allí presentando los korbanot o los sacrificios, ¿verdad? Allí en el altar. Pero es curioso porque esto se considera un servicio divino. O sea, no simplemente era una labor, sino era un servicio divino, ¿sí? O sea, algo que el Eterno había especificado que había que hacerse de esa manera, o sea, no de otra, sino de esa manera. Ir vestido, sacar las cenizas, o recoger las cenizas, y cuando ella las fuera a sacar, vestirse de nuevo otra vez y sacar las cenizas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué significa esto, verdad? ¿Sí?
¿Por qué necesitaba el Cohen ropas especiales, ¿verdad? Para una tarea potencialmente sucia, podríamos decir, que era remover las cenizas, ¿sí? Eh, ¿Acaso esto no se asemeja, por ejemplo, como a sacar la basura? ¿Sí? Los desechos, lo que ya no cuenta o no sirve. ¿Sí? Y podríamos preguntarnos, ¿acaso cuando sacamos la basura nos vestimos de alguna ropa especial? ¿Sí? Entonces, vean ustedes, era un servicio, algo que el Eterno había establecido se hiciera de esa manera. Entonces no era simplemente una labor común o corriente, no, era un servicio que había que hacer dentro de el tabernáculo o dentro del templo. Eh, y pues era algo pues, muy necesario porque si se iba a llevar otra, eh, otra ofrenda al altar, entonces era necesario que el altar estuviera ya dispuesto, ¿verdad? Sin cenizas para poder hacer allí la quema del mismo. Bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué ese acto no era un simple acto simbólico? ¿Por qué era un servicio especial? ¿Sí? Ah, pongámonos a pensar si hoy sacáramos la basura. Bueno, hemos sacado la basura toda la vida, ¿no? Pero entonces, ¿qué pensamos nosotros cuando sacamos la basura? Yo creo que algunos no se ponen a pensar, simplemente la sacó y ya, ¿cierto? La recogemos, la llevamos, ¿verdad? Al shock y listo. O la ponemos por allá en otro lugar, ¿verdad? Fuera de la casa, donde el servicio de basura la recoge. Y listo, eso es todo. No pensamos nada. Simplemente sacar y deshacernos de eso cuanto antes porque pueden haber malos olores, pueden haber cosas desagradables, entonces simplemente las botamos y ya. ¿Ah? Podemos pensar, entonces, que es una tarea, por ejemplo, desagradable. Podemos pensar que otra persona debiera hacerlo, no nosotros, sino otra persona. Ah, podemos pensar también podemos pensar que es una bendición tener cosas que generan basura, ¿sí? Podemos pensar que es una bendición, ¿no? Por lo menos la gente pobre tiene mucha menos basura que mucha gente pudiente, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, alimentos, bolsas, envoltorios de compras, recipientes vacíos de alimentos, como botellas, latas, frascos, ¿sí? Y todo debido, ¿verdad?, a que se tiene suficiente dinero pues, para consumir, para comprar esas cosas, ¿sí? Entonces, podemos pensar eso, qué afortunados somos, ¿no? Qué bendición poder sacar la basura, ¿no? O también pensar, por ejemplo, que sacar la basura hace que la casa esté más limpia, es obvio, ¿no? Que sea más placentero y respetable vivir dentro de ella. También podemos pensar otra cosa, en la gratitud que se siente por tener la capacidad física de sacar la basura. Hay gente que no puede levantar, ¿verdad? Un pote, no puede levantar peso y entonces, ¿sí? Pero el hecho de llevar la basura y a veces la basura pesa, ¿sí? Entonces, podríamos sentir hasta gratitud de poder sacar la basura, de llevar la basura, de cargar la basura, ¿sí? O podemos pensar también lo siguiente, pensar cómo el Eterno, ¿verdad? Limpia la basura del mundo. ¿De qué manera? ¿Sí? Bueno, ahí podemos decir nuestras transgresiones, ¿sí? Y obviamente sus consecuencias. Podemos pensar en eso, ¿no? O sea, como hacer una semblanza, ¿no? Cómo el Eterno limpia nuestras transgresiones y también sus consecuencias, ¿sí? Esa es la basura del mundo, ¿no? Las transgresiones, los pecados, ¿no? Entonces, con estos pensamientos, nosotros transformamos el mundo mundano, o sea, un acto mundano en algo sagrado o una bendición. ¿Sí? Entonces, vea cómo podemos transformar, ¿verdad? Con los pensamientos, un acto mundano, ¿sí? En un acto, ¿verdad? Sagrado
o en una bendición. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros convertimos, ¿verdad? El mundo físico y sus actividades en un mundo espiritual a través del pensamiento, a través de nuestros pensamientos, incluso de nuestros sentimientos al respecto de todas esas labores mundanas que hacemos, ¿sí? Porque hacemos muchas cosas mundanas, ¿sí? Entonces, la idea aquí es convertir ese mundo mundano y físico, esas actividades, ¿verdad?, en un mundo espiritual, o en otras palabras, insuflar lo espiritual, ver la parte espiritual de todo eso. En otras palabras, elevar la mundanalidad a la espiritualidad. Entonces, ahora podemos entender por qué la Torá le otorga tanta importancia a la remoción de las cenizas del altar, ¿sí? No se trata de un acto mundano, sino un acto sagrado. El hecho de sacar las cenizas, ¿verdad?, de ese animal, no fuera del campamento. No solo eso, sino que es un ejemplo también de la forma en que debemos transformar todas las cosas, ¿sí? Todo lo que es mundano, ¿no? Transformarlo en sagrado, ¿sí? En sagrado. Ahora, todos tenemos un hogar, todos tenemos una casa, y podríamos decir que esa casa es como una especie de templo en miniatura, ¿sí? Allí tenemos infinidad de actividades, infinidad de cosas que hacer, ¿no? Tenemos ciertos roles cuando estamos casados. Los hijos tienen también sus responsabilidades, ¿sí?, sus deberes que hacer. Todo eso enmarca, ¿verdad?, todas las actividades de una casa, cuando está la pareja, cuando están los hijos. ¿Sí? Y podemos transformar todas esas actividades, ¿sí?, en actividades sagradas, ¿no? O sea, en otras palabras, hacer de la casa o el hogar un templo en miniatura. ¿Sí? Tú puedes convertirte, por ejemplo, en un cohen, en un sacerdote, ¿sí? Y tu basura puede ser como la ceniza del altar. ¿Sí? Si pensamos bien, vamos a ver que la mayor parte de nuestra vida estamos ocupados en actividades mundanas. La mayor parte de la vida. ¿A qué dedicamos el tiempo, por ejemplo? Por ejemplo, a comer, a dormir, a ir al baño, a echarle gasolina al carro, a vestirnos, a bañarnos, a pasear, a viajar, a cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cosas que hacemos a nivel humano y a nivel mundano. Sí, todo eso lo hacemos. Sí, todo eso lo hacemos. Y se dedica bastante tiempo a eso. Mucho tiempo para todas esas actividades. Sí, y todas son actividades mundanas. ¿Sí? Dedicamos obviamente tiempo increíble para todas estas actividades. ¿Mm? Y podríamos pensarnos entonces, o pensar cada uno, ¿verdad? ¿Por qué el Eterno diseñó un mundo en el que se pasa tanto tiempo en actividades aparentemente insignificantes? ¿Acaso Él no decía que seamos sagrados? ¿Sí? Entonces, algunos pensarán, bueno, para ser sagrados hay que apartarse del mundo, hay que aislarse de este mundo para no contaminarse, para no, sí, no recibir su influencia, etcétera, etcétera. Y muchos piensan así, pero esa no es la idea, ¿sí? El Eterno no ha hecho, ¿verdad?, el mundo para eso, para que nos aislemos de ellos, para que nos aislemos de las actividades, para que nos apartemos, ¿sí? Él nos llama a ser consagrados, personas sagradas totalmente, consagradas a Él, santas, ¿sí? Eh, y algunos podrían pensar, bueno, yo de pronto mejor me quedo por allá en un sitio apartado, en una cueva, para hacer, ¿verdad?, mis rezos, mis meditaciones. Y es posible que no sea una mala idea, pero con certeza no parece ser la intención del Creador. Esa no es la intención del Creador, ¿sí? No es la intención del Creador. Nosotros podemos ser sagrados en medio de la mundanalidad. Y es más, ese es el desafío, ¿sí? Es más difícil estar en el mundo e intentar elevarlo al interactuar en sus propios términos.
¿sí? Entonces, ahí está la clave, ¿sí? Es más difícil estar en el mundo e interactuar, o perdón, intentar elevarlo a, al interactuar en sus propios términos. Este es el desafío de la vida, creo yo, y la forma en que fue diseñado el universo. Estamos en un mundo donde interactuamos, ¿verdad? Con gente, con personas, con situaciones, con, bueno, cosas que se presentan, ¿verdad? Y ahí es donde está el desafío de cómo vamos nosotros a enfrentar eso, carnalmente o espiritualmente. ¿Cómo nos vamos a comportar, carnales o espirituales? ¿Cómo vamos a elevar esas circunstancias, ese hecho? ¿Sí? ¿Cómo vamos a elevar nuestras cosas al plano espiritual? ¿Sí? Ahí está el punto. ¿Sí? Ahí está el punto. ¿Sí? ¿Cómo estoy haciendo yo para elevar todo al plano espiritual? Todas las áreas de mi vida, todas las cosas que componen mi vida. ¿Sí? El hecho de ir a un baño, el hecho de salir del baño. ¿Sí? Ustedes saben, dentro del judaísmo hay oraciones que se hacen después de salir del baño. Y uno le da gracias al Eterno, ¿verdad? Porque todo su cuerpo funciona perfectamente. ¿Sí? Que sale a la calle igualmente. Nosotros allí, ¿verdad? Tenemos la mesuzá, besamos la mesuzá, y no quiere decir que afuera entonces ya no guardemos Torah, no, al contrario, recordamos que aún afuera de la calle, en la calle, perdón, tenemos que ser personas que se comporten de acuerdo a la Torah. Regresamos a la casa, tenemos la mesuzá, ¿verdad? Y nos acordamos que dentro de la casa tenemos que comportarnos como personas que conocen la Torah. Y debemos hacer todo como el Eterno quiere. Entonces hay una conexión constante, ¿verdad? Para elevar todo lo mundano a lo espiritual. Hay una conexión constante con el Creador para que toda circunstancia, problema, situación que se nos presente, ¿verdad? Lo podamos elevar todo al plano espiritual. ¿Sí? Entonces ese es el desafío de la vida y forma parte, ¿verdad? En que fue diseñado el universo. Intentar elevar e interactuar, ¿verdad? Con el mundo, ¿sí? Pero para elevarlo espiritualmente. El Rab Moshe Cordovero habla sobre el mandamiento de imitar al Eterno. Y él es él en uno de los escritos equipara, ¿sí?, a cambiar el pañal de un bebé con la benevolencia del Eterno. ¿Sí? Él equipara eso. Dice que la benevolencia del Eterno es como cuando se está cambiándole o se le está cambiando un pañal a un bebé. ¿Sí? Cuando Él limpia nuestras malas acciones. O sea, ve hasta dónde lo llevó. O sea, que el limpiar, ¿verdad? O el cambiar el pañal a un bebé, ¿sí? Debiera como elevarnos, debiera como inspirarnos, debiera como hacernos entender cómo el Eterno limpia nuestras transgresiones, nuestra iniquidad también. ¿Sí? Porque Él dice en la palabra, nuestras justicias, aún lo que nosotros creemos recto, son como trapos de inmundicia delante de Él. O sea, no alcanza la perfección que Él demanda. Entonces, son como trapos de inmundicia. ¿Sí? ¿Y qué serán entonces nuestros pecados? ¿Dónde quedarán nuestros pecados? ¿Sí? O sea, ¿qué será la iniquidad para el Eterno? ¿Sí? Entonces, aquí Él hace y equipara, ¿verdad? El cambiar el pañal de un bebé a la benevolencia del Eterno cuando Él limpia nuestras malas acciones. O sea que así como uno limpia y cambia a un bebé, ¿verdad?, de su pañal, así mismo el Eterno hace con nosotros. ¿Mm? En una o dos líneas, este hombre elevó una de las tareas mundanas, menos agradables, al más sublime de los actos del Creador. Entonces, qué bueno, por ejemplo, estar uno haciendo alguna labor de limpieza, estar uno de pronto sí cambiando el pañal a un bebito, y en ese momento de pronto no ponernos a pensar o a sentir el malestar, ¿verdad?, que puede traer eso, sino más bien pensar cómo el Eterno en su misericordia nos ha perdonado nuestros pecados que seguramente hieden
tienen mal olor. Y cómo el Eterno los limpia, nos perdona, nos limpia. ¿Mm? Nos dice Yezezquiel, hablando acerca de esto, Yezezquiel, o Ezequiel capítulo 36, verso 24 y 27 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi rúa, mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Vea dónde está la bondad del Eterno, la bondad divina al hacer todo esto. Nos recoge de las naciones, ¿verdad? Nos limpia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, ¿sí? Nos va a limpiar, dice aquí, va a derramar agua limpia sobre nosotros, nos va a dar un corazón nuevo, nos pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, quitará nuestro corazón de piedra, nos dará un corazón de carne, o sea, más sensible, y pondrá, ¿verdad?, el espíritu de Él en nosotros, y va a hacer que andemos en sus mandamientos, que guardemos sus decretos y los pongamos por obra. Ve hasta dónde va la bondad del Eterno. ¿Sí? Hasta dónde va la bondad del Eterno. Cómo Él limpia nuestra inmundicia, cómo limpia nuestro pecado. ¿Sí? ¿Cuántos padres, hermanos o niñeras cambian un pañal sucio en este mismo momento, por ejemplo, y pierden la oportunidad de disfrutar de una experiencia espiritual? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, vea que aún eso que es tan mundano, podemos ponerle un sentido espiritual. ¿Sí? Seamos con una mentalidad espiritual, podemos ponerle un sentido espiritual. Aún a cambiar el pañal, ¿verdad? A un niño y pensar cómo el Eterno quita nuestras inmundicias también, nos limpia nuestras inmundicias, ¿sí? Y nos hace personas totalmente nuevas, transformadas, cambiadas, renovadas. Debemos ser agradecidos, ¿verdad?, con el Eterno en ello. ¿Eh? Entonces, esta experiencia mundana la podemos transformar y disfrutar como si fuera una experiencia espiritual. Pensemos entonces cómo el Eterno limpia la basura del mundo. Allí, recordemos, es decir, nuestras transgresiones y sus consecuencias. Al hacer esta tarea, nosotros imitamos el atributo de bondad del Eterno, elevando e influyendo todo lo mundano con lo espiritual. ¿Sí? Aquí la idea, al estar en el mundo e interactuar con el mundo, es elevar todo al plano espiritual, todo, insuflarle la parte espiritual. ¿Sí? Estamos con los amigos, con los vecinos, con la familia, estamos con los seres queridos, estamos con el esposo, la esposa, los hijos. Entonces, intentar elevar todo al plano espiritual. Nuestros diálogos de la casa, nuestros diálogos de la mesa, ¿sí? El acompañamiento que hacemos, elevar todo al plano espiritual. ¿Sí? Donde de pronto puede estar la queja, que no esté la queja, que esté la oración, que donde de pronto está el chisme, no esté el chisme, sino esté una enseñanza de edificación, una palabra de consuelo, de exhortación. Vean, todo se puede transformar en cosas espirituales cuando vayamos a una visita, ¿verdad? No convertir eso en una visita, ¿verdad?, para hablar de cosas sin sentido, de hablar de los demás, no. Al contrario, que pueda ser una visita espiritual. Veamos todos los pasajes donde nuestro Santo Maestro fue a visitar, entró a la casa. ¿Qué hacía? Enseñaba objetivamente, hacía ver el camino del Eterno. ¿Sí? Eso es lo que hacía él. ¿Sí? No lo encontramos nosotros ahí, ¿verdad?, hablando de fulano, de sutano, de mengano. No. Y si lo encontramos, estamos viendo que a través de todo ello traía siempre enseñanza, edificación, construcción, ¿sí?, de buenas relaciones. ¿No? Entonces, miremos qué estamos haciendo en el plano natural, ¿sí?, con lo mundano, si lo estamos elevando al plano espiritual o no, si mis relaciones las estamos elevando al plano espiritual, ¿verdad? Si mi trabajo lo estoy elevando al plano espiritual también.
si estoy insuflando lo espiritual en lo que yo hago, en lo que hacemos a diario, aún en la casa o fuera de la casa, ¿sí? Entonces, pensemos en ello. Dice aquí la Escritura, ¿sí? Para reafirmar más lo que nuestro Santo Maestro ha hecho por nosotros, dice Isaías 53:6, ¿sí? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Caramba, veía la forma de limpiar el Eterno nuestro pecado, ¿sí? Antes allá se requería de un animal, había que quemar el animal totalmente, sacar sus cenizas. Aquí, el mismo, ¿verdad? Se ofrece para limpiarnos a nosotros, ¿sí? Aquí se está hablando acerca de nuestro Santo Maestro, su sacrificio, lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Cómo ese sacrificio nos limpia a nosotros. ¿Por qué? Porque el Eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros, la iniquidad, la inmundicia, ¿sí? Lo maloliente que éramos, lo cargó en Él, lo puso en Él, para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Entonces, recordemos también aquí algo interesante, que nuestro Santo Maestro fue sacado fuera de la ciudad para ser sacrificado. Así como la ofrenda por pecado debía ser sacada fuera para ser quemada, así también nuestro Santo Maestro, ¿verdad? Fue sacado fuera de la ciudad para ser castigado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Dice allí la carta a los judíos, capítulo 13, verso 11, o Hebreos 13, verso 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Se ve? Es que es una semblanza tremenda, ¿sí? Él es nuestro sacrificio por el pecado. Y tenía que ser también al tipo de la ofrenda que se presentaba por el pecado, así también Él, ¿sí?, es la ofrenda que se presentó por el pecado de todos nosotros. Tenía que ser sacada afuera y sacrificada afuera. Entonces, mis amados, esto nos ayude. Podamos entender que todo lo que interactuamos con el mundo debemos insuflar lo espiritual, ¿sí? Todo tiene significado, ¿sí? Nosotros no podemos vivir la vida porque sí, sino que todo tenemos que ponerle sentido. ¿Por qué hacemos esto, aquello? ¿Sí? Y mirar cuál es la parte espiritual en todo. Vea que esto, que uno dice, pero ¿por qué un ritual así? Sacar la ceniza, sacar la basura, ¿sí? ¿Por qué todo un ritual? Cambiar de ropas, ¿verdad? Bueno, esto nos enseña que las cosas mundanas, las cosas más sencillas, ¿sí? Inclusive las cosas tal vez que no nos gusten mucho, tenemos que aún insuflar la parte espiritual, insuflarle a eso la parte espiritual, el significado espiritual, ¿sí? Y darle gracias al Eterno, ¿verdad? Por tanta bondad, tanta fidelidad, al permitirnos hacer esto o aquello, al permitir tenernos amigos, compañeros, ¿sí? ¿Para qué los tienes? ¿Sí? Para que tú ilumines, para que tú los ayudes, para que tú los guíes. Tú eres guía, ¿sí? Tú eres guía de los que están en tinieblas, tú eres guía de los que están en oscuridad, tú eres guía de los ciegos. Tenemos la Torá de vida, la Torá de luz. Entonces tenemos que ser nosotros guía para ellos, ¿sí? Y para todas nuestras actividades que hacemos, tenemos que saber insuflar, ¿verdad?, lo espiritual. Vas a cocinar, ¿cómo vas a cocinar? Con mal genio, vas a cocinar quejándote. No, hay que insuflar, ¿qué? Hay que insuflar la parte espiritual y ser agradecidos con el Eterno. Hay personas que en este momento no tienen que cocinar, que ponen en las ollas. Entonces, seamos agradecidos, ¿sí? Démosle gracias al Eterno que podemos hacerlo y hagámoslo con alegría, con gozo, con gusto, con amor, con placer, ¿sí? Todas las cosas en el mundo, ¿verdad?, las podemos elevar a un plano superior, a un plano espiritual. Que esto nos ayude a entender, ¿verdad?, significado
uno de los tantos significados que puede tener este servicio de arreglarse para sacar las cenizas, ¿verdad? Y una vez que ya están recogidas, volverse a arreglar para sacarlas fuera. Que el Eterno nos ayude a entender esto. Ahora, otro aspecto que yo quiero tocar aquí es acerca de cómo afecta tu entorno. ¿Sí? ¿Cómo afecta tu entorno? Entonces, así como a manera de introducción, debemos siempre elegir nuestro mejor entorno, porque este influirá en nuestro comportamiento de alguna manera. ¿Sí? Entonces, hay aquí una notica que encontramos nosotros en Levítico 7:19, Vayikra 7:19, y dice: la carne que toque cualquier cosa impura no podrá ser comida, deberá ser quemada en el fuego. Eso es lo que dice allí, ese texto. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender, verdad, de lo que dice aquí Vayikra 7:19? ¿Qué podemos aprender de esto? Entonces, ¿cómo o por qué un trozo de carne pura tiene que ser quemado por el simple hecho de tocar algo impuro? ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? ¿Ah? Entonces, esta realidad nos enseña una valiosa y poderosa lección. Nuestro entorno nos influencia profundamente. ¿Sí? Entonces debemos aprender que nuestro entorno nos influencia de una forma profunda, ¿sí? Y poderosa. ¿Sí? Entonces, nosotros nos transformamos en un producto de nuestro medio ambiente, tarde o temprano, tarde o temprano. ¿Sí? Verán ustedes, por ejemplo, en su país de origen, ¿verdad? O aquí en este país, nosotros tenemos varias culturas, la cultura, ¿verdad? Costeña, la cultura, ¿verdad? Aquí de los del interior, la cultura de los santanderianos, la cultura, ¿verdad? Allá de los chocuanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes van allá y encuentran que ahí hay cosas que se hacen por costumbre, por tradición, etcétera, que aún hay ciertas comidas, hay cierta música, etcétera, etcétera, y la gente está dentro de ese entorno muy influenciada. Si usted se va a uno de esos sitios tarde o temprano, ¿verdad? Resultará usted también adoptando allí algunas cosas, ¿verdad? Dentro de ese contexto cultural, ¿sí? Tarde o temprano. Eso es así porque eso ha sido evidente y eso ha sido algo que ha pasado durante la existencia del ser humano, ¿sí? Entonces, nosotros nos transformamos en un producto de nuestro medio ambiente. ¿Mm? Estar alrededor de cualquier tipo de comportamiento, inclusive que no queremos adoptar para nosotros mismos, nunca es una buena idea. Nunca es una buena idea. Cuando estamos alrededor de comportamientos negativos, ya sea que tomemos inclusive una decisión consciente de adoptarlos o no, eventualmente se nos pegará. Se nos pegará. ¿Sí? Entonces, recordarán ustedes los dichos por ahí muy populares. El que anda con sabios, sabio será; el que se junta con necios será quebrantado; el que lidia con la miel algo se le pegará, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy cierto, son dichos muy ciertos. ¿Sí? Dime con quién anda, te diré quién eres. El que anda con lobos aprende a aullar, etcétera, etcétera. Esto es algo muy cierto, muy ciertísimo. Entonces, estar alrededor de cualquier tipo de comportamiento, inclusive que no querramos adoptar para nosotros mismos, nunca es una buena idea, ¿sí? Porque tarde o temprano nos veremos influenciados a hacer lo mismo o tentados a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando estamos alrededor de comportamientos que no son nada bueno, que inclusive son contra las instrucciones divinas, así tengamos una decisión consciente de apartarnos, ¿sí? Eventualmente se pegarán, eventualmente, de alguna manera se van a pegar. Entonces, no puedes simplemente, o no podemos simplemente declarar, nunca seré así, ¿sí? Para bien o para mal. Tu entorno va a afectarte tarde o temprano de una forma profunda, ¿sí? Tarde o temprano, ¿sí? Los sabios han recalcado esto una y otra vez,
desde el comienzo de los tiempos. Y esto es algo ciertísimo. Entonces, por eso es importante uno buscar su entorno, su mejor entorno para hacer las actividades, las tareas, para tener la vida que quiere. Hay que buscar el mejor entorno, ¿sí? Usted tiene que ver a ver si le sirve, perdón, las personas que tiene a su alrededor, las personas que tiene a su lado, si las personas que tiene a su lado le inspiran a ser mejor persona. Es más, cuando uno busca una pareja, por ejemplo, uno tiene que buscar que esa pareja, caramba, lo inspire a uno a ser mejor, no a ser peor, ¿sí? A subir un poquito más de nivel, ¿sí? Uno tiene que buscar eso, porque tarde o temprano, ¿verdad? Esa persona tan pegada a uno, tan íntimamente con uno, puede hacerlo a uno más bien, en vez de subir uno, bajar de nivel. Entonces, hasta eso tiene uno que pensarlo muy bien. Todas las personas que lo rodean a uno, el entorno, ¿verdad? El ambiente en el cual uno vive va a influenciar o positiva o negativamente sobre uno. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Escoger el entorno en el cual uno va a estar viviendo. Escoger el entorno, las personas, ¿verdad? Que pueden motivarte a tener un estilo de vida mucho mejor, un estatus mejor, ¿verdad? O mejor espiritualidad, etcétera, ¿sí? O que te van a ayudar, por ejemplo, a sacar adelante o tener éxito. Dicen las personas que tienen éxito en los negocios que ellos consultaron con los que habían tenido éxito en esa clase de negocios, ¿sí? Que estuvieron allí hablando con ellos, que estuvieron pidiéndole consejo, que estuvieron allí mirando cómo ellos hicieron, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y pudieron adaptar, ¿verdad? Esos conocimientos para ellos también poder tener ese éxito. Entonces hay que rodearse de gente, ¿verdad? Que te ayude, gente que te guíe, gente que te inspire, que te motive, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, el entorno, el ambiente va a influir sobre ti. ¿Ah? Y incluso estas cosas son ciertísimas con objetos inanimados, o sea, no solamente personas. Hay objetos inanimados que pueden influenciar, o para bien o para mal. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien tiene o ha tenido problemas con las bebidas alcohólicas, entonces no es muy sabio que tenga dentro de su lugar de habitación, ¿verdad? Bebidas alcohólicas, sí, botellas por ahí de licor. Sí, no es, o sea, no debe. ¿Sí? Entonces vea que un momento dado, ¿verdad? Que la persona se sienta mal, se sienta depresivo, triste, va a ver la botella ahí, seguro que la va a agarrar, seguro que se la va a tomar. Entonces vea que aún objetos inanimados pueden influenciar en la persona, ¿sí? Entonces, cuánto más las personas que están a nuestro alrededor, que son personas que hablan, que dicen, que actúan y que tarde o temprano esa manera de ser puede influir en uno, ¿sí? Entonces, todo eso puede ocurrir. Yo, por ejemplo, yo tuve una experiencia esta semana, estuve llevando a unas personas, ¿verdad? De un lugar a otro y de pronto la persona que iba ahí de copiloto mío empezó a hablar y hablar y hablar, ¿verdad? De su suegra y hablando de ella y todo eso y yo decía, caramba, o sea, yo quedé como choqueado, ¿cómo ella puede hablar cosas así delante de todos sin importar nada? Yo quedé choqueado, ¿sí? Y entonces, caramba, uno tiene como que hacer como un reseteo, ¿no? Un reseteo y decir, bueno, esto obviamente no estuvo bien y pues uno tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras, con lo que dice, ¿verdad? Y más cuando hay gente alrededor, ¿no? Estamos en culturas donde los adultos hablan delante de los menores y no les importa quién esté y eso es de mucho cuidado porque uno puede influenciar para mal, ¿sí? Entonces, el entorno, vea cómo afecta las relaciones interpersonales, familiares, etcétera. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, si una cosa inanimada como una botella puede afectar, cuanto más las personas que hablan, que dicen, que hacen ademanes, que hacen gestos pueden afectar a otros, o positiva o negativamente. Entonces, en muchos casos, entonces, simplemente hay que distanciarse de cualquier tipo de comportamiento que no sea bueno o que sea negativo,
¿sí? Muchas veces hay que distanciarse, ¿no? Aún de personas que son tóxicas, perdona la palabra, pero sí, hay personas que son tóxicas. De pronto su manera de ser no es muy buena y que pueden influenciar para mal, ¿sí? El hecho de que tú estés ahí, ¿verdad? Con esas personas, tendrías que ser una persona espiritualmente muy fuerte para que puedas tú influenciar, en vez de que ellos te influencien, tú los influencias a ellos. Pero tendrías que ser una persona muy bien parada espiritualmente, ¿sí? Obviamente, esto no quiere decir que nos aislemos ahora de todo el mundo, no, no, no. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero la idea aquí es influenciar para bien, ¿sí? La idea aquí es que ellos adopten tu manera de ser, que debe ser excelente, que debe ser buena, que debe ser ejemplar, esa debe ser tu manera de ser, que otros cojan tu ejemplo, que tú seas ejemplo para los demás, ¿sí? Eso es lo más importante, que tú seas ejemplo para los demás, para tus hijos, para tu familia, que tú tengas un testimonio fuerte, poderoso, de que eres una persona que guarda Torah, que le gusta Torah, que ama al Eterno y que le gustan las cosas correctas, ¿sí? Eso influye demasiado, eso influye mucho, tarde o temprano influye, ¿sí? Para bien a los demás. Pero no que tú te dejes influir, no que tú hagas lo que hace todo el mundo, lo que comúnmente hace todo el mundo. No, eso no sirve. No podemos permitirnos eso. Y aquí nuestros sabios dicen que tarde o temprano el medio ambiente puede influir, ¿sí? En la persona. Aún las cosas malas pueden llegar a influir y a pegarse, ¿verdad? A esas personas que están allí. Nos guste o no, nuestro entorno nos influencia fuertemente. Y con el paso del tiempo nos asemejaremos cada vez más a las personas que nos rodean. Eso es así. Entonces, por eso es importante que busques el mejor entorno, que busques el mejor ambiente para tú tratar de lograr lo que quieres en la vida, ¿sí? Para que te ayude y puedas lograr tus metas, tus objetivos, lo que tú quieres en la vida. Necesitas entonces un entorno más saludable, un entorno que te fortalezca, que te ayude, ¿sí? A lograr esas metas. Así que, pues, elegir el medio ambiente de una forma sabia. Te digo, no importa cuánta fuerza, voluntad y convicción tengas, todos somos humanos y para bien o para mal nos adecuamos y cambiamos constantemente de acuerdo a nuestro entorno. ¿Mm? Dice allí el profeta Yermiyahu o Jeremías capítulo 15 verso 19. Dice así, por tanto así dice el Eterno, dice esta versión, porque otras versiones dicen de otra manera, dice, si retornares y yo te trajere de vuelta, permanecerás en mí. Y si separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Retornen ellos a ti, pero tú no retornes a ellos. En otras palabras, conviertas en ellos a ti, a tu manera de ser, a tu manera de pensar, a tu manera de hacer las cosas, y no tú te conviertas ahora a ellos, a los que están errados, a los que están mal, a los que están haciendo las cosas como lo hacen todo el mundo. No, aquí es todo lo contrario. Conviértase en ellos a ti. Si entre sacares lo precioso de lo vil, vea lo que dice el Eterno, serás como mi boca. Hay que entresacar lo precioso de lo vil. Hay cosas, ¿verdad?, que tenemos que quitar de nosotros, apartar de nosotros, limpiarnos de esas malas influencias, ¿sí? Para poder ser la boca del Eterno e influenciar y traerlos a nosotros, traerlos al conocimiento de la Torá, de las instrucciones divinas, al conocimiento del Eterno, al conocimiento del Mesías, que es nuestro ejemplo a seguir, ¿sí? Hay que traerlos a ellos. Esa es la idea. Y no que nos convirtamos en ellos, que nos volvamos a ellos, que seamos como ellos, como los que están sin el Eterno y sin ley aquí en este mundo. No, de eso no se trata. Dice Filipenses aquí, para terminar, un consejo del Rashtar, Rabino Saúl de Tarso. Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del Eterno, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Sí? Ese es el propósito, que podamos ser luz, oro,
en el mundo, que podamos iluminar con la luz de la Torah, con la luz de la verdad, el mundo, y podamos influenciarlo para bien, ¿sí? Y busquemos el entorno más favorable para nosotros poder seguir creciendo, para seguir madurando espiritualmente, ¿sí? Y no tener, ¿verdad? Nosotros que adoptar conductas, maneras y formas mundanas, sino al contrario, todas espirituales, divinas, dirigidas, ¿verdad? Por los mandamientos, los estatutos y leyes que nuestro Creador nos ha dado. Mis amados, los dejo allí con esta enseñanza, ¿verdad? Estas dos enseñanzas, que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dé la capacidad, ¿verdad? Siempre de tomar la mejor decisión y andar por el mejor camino. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.